cargas hacia afuera, pues son tensores. Si son cargas hacia adentro del elemento, pues se comprime, y entonces estamos hablando del caso de una columna. Y podemos manejar, por ejemplo, armaduras, que son con las que se constituyen la parte de los techos, un conjunto de elementos unidos o armados entre sí para formar arreglos triangulares. Eso se define como una armadura. Entonces, eh, empecemos pues desde ahí. Un invernadero pues va a ser una estructura, y nosotros tenemos gran capacidad para incidir ahí. Cuando se involucra un ingeniero mecánico en el diseño de un invernadero, pues básicamente se va a involucrar en el diseño de la estructura del invernadero, pero además pues se va a enfocar en el diseño del equipamiento que se involucra en el invernadero. O sea, desde los calefactores, como les decía la clase pasada, desde un punto de vista termodinámico, eh, los ventiladores, las tazas de ventilación, etcétera. Entonces, vamos ahí. Por eso esta materia pues tiene relevancia en la carrera de Ingeniería Mecánica Agrícola. Como les digo, a pesar de que la puede tomar alguien al ser una optativa, gente de otras carreras, pero pues es una materia que su contenido temático pues está enfocada, así es, no es que yo lo estoy inventando, está enfocada hacia el perfil del ingeniero mecánico. Tiene esa consideración, por eso todo el curso tiene el enfoque del análisis y el diseño. Entonces, continuamos, ¿no? Esa estructura en la que van a crecer, en la que se va a tener el cultivo, en donde se van a proteger las plantas y obviamente también junto con las plantas las cosechas, optimiza para empezar, la transmisión de radiación solar bajo condiciones controladas para mejorar el entorno del cultivo, y las dimensiones de esa estructura posibilitan el trabajo de las personas en su interior. Además de que posibilita pues el trabajo de las personas en su interior, también posibilitan o eh, generan las condiciones idóneas para el crecimiento de las plantas, ¿no? Este, hablemos pues, por ejemplo, de la radiación solar. Eh, Hay diferentes tipos de plástico que se utilizan en los invernaderos, ¿no? Este, Generalmente ahorita los que más se utilizan en México son los del color blanco lechoso. Tienen alrededor de un 80% de transmisibilidad de la radiación solar. Eh, no dejan pasar toda la radiación solar. Sin embargo, las plantas van a crecer dentro del invernadero, no deben de totalmente obstaculizar esa radiación. Las plantas ocupan la radiación para poder generarse crecimiento. Por ejemplo, aquí pues no batallamos por radiación solar. En Holanda, los que fuimos al viaje de estudio, pudimos observar que, por ejemplo, algunos de los invernaderos que visitamos en la Universidad de Wageningen, pues eran invernaderos de vidrio. El vidrio es totalmente transparente, ¿no? Sin ninguna obstrucción a la radiación solar. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que quieren es precisamente eso, radiación solar, por sus condiciones de mucha nubosidad, y aparte sus días son más cortos al estar, igual como lo comenté la clase pasada también, al estar más pegados hacia el polo norte. Entonces, hay ocasiones, o sea, un invernadero va a depender de la región o de la zona, del lugar donde yo voy a construir ese invernadero. Va a depender no, en México pues somos muy dados a importar tecnología, y esa tecnología pues no siempre es la idónea bajo las condiciones locales, ¿no? Hay un caso muy conocido, de unos invernaderos que se pusieron en, en el estado de San Luis Potosí. En San Luis Potosí se pusieron unos invernaderos, pero pues no sé, ya ven cómo luego son los vendedores, pues vendieron una superficie grande de invernaderos, pero de tecnología europea, pues trajeron invernaderos prácticamente importados de Holanda y los colocaron ahí. Y esos invernaderos pues fracasaron. Aparte de que la inversión era mucho más cara, era mucho más grande, este,
pues no eran los ideales para las condiciones que había en el estado de San Luis Potosí. Por eso es importante hacer o conocer, pues, al menos las nociones de diseño. Yo, por ejemplo, lo comento en el curso de diseño estructural, diseño y análisis estructural de invernaderos. Ahí se vuelve un poquito complejo ese curso por la situación de que ese curso yo lo imparto en horticultura, por la situación de que allá la gente de horticultura está, desafortunadamente así ha sido, su enfoque de estudio ha sido más hacia las plantas, más que hacia el perfil ingenieril, ¿no? Es un perfil más agronómico, contrario de lo que pasa en mecánica, que el perfil es más ingenieril que agronómico. Y entonces, de repente hay como ese choque para lograr empatar esos dos perfiles. Eh, es, es difícil, pues, pero se puede lograr. O sea, al menos, como les comentaba, lo que les digo a los muchachos ahí es, al menos tengan que ustedes deben de tener las nociones, y es lo que va a pasar en este curso, de las nociones de diseño. ¿Qué significa eso? Pues que si alguien llega y de repente les quiere vender un invernadero, vamos a pensar, soy un horticultor, soy un grower, soy el encargado de una planta de producción basada en invernadero, ¿no? Pues como soy bueno, soy egresado de Chapingo, soy buen grower, tengo éxito, ¿no? En la producción, o sea, tengo altos rendimientos, tengo muy bien calendarizado los ciclos de cultivo, etcétera, ¿no? Y siempre logro llegar a las oportunidades o las ventanas de mercado de manera exitosa. Todas esas situaciones se conjugan y pues total que soy un grower exitoso. Pero de repente, pues como soy exitoso, tengo la necesidad de hacer una expansión en, en mi planta de producción. Bueno, en esa expansión, pues va a haber varias personas que me van a presentar sus propuestas para crecimiento, ¿no? Sus proyectos ejecutivos para desarrollar la expansión que voy a tener. Pues yo, a pesar de que soy grower, a pesar de que pero soy el encargado, debo de tener las nociones ingenieriles para decidir entre todas las ofertas que tengo cuál es la mejor. O sea, para decidir entre todos los proyectos con bases ingenieriles, con criterio, decir, esta es la mejor propuesta que se me ha presentado. No necesariamente, como les decía ahorita el caso de San Luis, no necesariamente la opción más costosa es la mejor, ¿no? Pudiera ser que ahí en ese caso de San Luis Potosí, pues no necesitaban cubierta de vidrio, necesitaban cubierta plástica y eso reduce de manera drástica los costos. Si el encargado en la decisión de esa inversión hubiera tenido un poco de las nociones agronómicas, en ese caso por la situación de la radiación solar, e ingenieriles, pues por toda la situación del proyecto, lo que genera tener cubierta de vidrio, pues hubiera decidido mejor por una opción plástica en lugar de vidrio. Entonces eso, ojo, es importante que ustedes ahí tomen nota en esos aspectos tan sencillos, pero que son importantes, ¿no? Bueno, esa es la definición de la norma española de lo que sería un invernadero. Vamos a ver esta, que es la definición según la norma mexicana. Ahí en la norma mexicana, pues yo observo que ya es un poquito obsoleta, no se ha modificado. Hay otra definición por ahí que propone ¿cómo se llama? La Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos, la AMSI. Esa es un poco más actualizada, pero sin embargo yo me fui a la norma oficial mexicana que se publicó en 1995 y dice, un invernadero es una estructura, ojo, otra vez vuelve a aparecer inmediatamente el concepto estructura, ¿no? Un invernadero es una estructura rígida, que significa que sea rígida, o sea que es una estructura que lo ideal es que no se deforme, que no sufra deformaciones, a eso se refiere el concepto de rigidez.
con ambiente controlado que permite establecer y desarrollar plantas bajo condiciones de aislamiento. Está un poquito más concreta esta definición, y es una definición, podemos decir, buena, ¿no? para el caso del invernadero. O sea, se establecen y se desarrollan plantas bajo condiciones de aislamiento. ¿De qué aislamiento de qué? Pues de las condiciones climáticas que existen en el exterior del invernadero, ¿no? Vamos a continuar. Y entonces esta ya es una propuesta de definición un poco más propia, ¿no? Eh, dice, se puede decir que un invernadero es un biosistema. Sí, es un biosistema, no son sinónimos, obviamente. O sea, podemos decir que, o sea, no se dice los biosistemas son invernaderos, no. El invernadero es un tipo de biosistema, porque, por ejemplo, una posta avícola, donde van a crecer los pollos, es un biosistema. Una granja de producción lechera también es un biosistema. El invernadero, pues van a crecer plantas dentro de él, pues también es un biosistema, ¿no? O sea, un biosistema es aquel conjunto de elementos en los cuales se está involucrando un ser vivo, que, que sería el invernadero, como es el caso del invernadero. Permítanme que hay una solicitud aquí de unirse a la presentación, entonces lo voy a aceptar. Ahí está. Bueno, y entonces, de hecho les platico así rápido, hay una propuesta y hay una inquietud de alguna gente del departamento de crear una nueva carrera, crear todavía una carrera más, en el departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola. Esa carrera se llama, una idea ahí vaga de consolidar la carrera de Ingeniería en Biosistemas. Esa carrera de Ingeniería en Biosistemas, pues es una carrera en la que se propone pues pues manejar mucho la modelación y el control, así como el manejo de biosistemas, como invernaderos, como naves agrícolas, e incluso pues naves avícolas, del índole de zootecnia, ¿no? Donde se manejen animales. Está interesante pues esa idea. Eh, Puede ser, o sea, ojo, no es como ¿cómo decirlo? Como un horticultor recargado, ¿no? O remasterizado. No, es un área diferente. De hecho, es un aspecto que se está buscando mucho en el mercado laboral. Gente que sepa o que tenga la habilidad para desarrollar control, sobre todo control ambiental, en, en invernaderos y en otras construcciones agrícolas, ¿no? Es, es una demanda, sobre todo en Estados Unidos. ¿No? Por ahí está un egresado de la carrera de la maestría de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, y platico constantemente con él, y eso es lo que me comenta. Dice, no, aquí se ocupa gente pues que tenga, por ejemplo, nociones fuertes de control, de desarrollo de automatismos precisamente para generar control, y eso es bien pagado, pues. Y es algo que está demandando el mercado, entonces no es una idea tan alocada. Pero pues ya saben cómo son las situaciones luego en la universidad, específicamente en Chapingo, donde este, hay mucha resistencia luego de todas partes para crear una nueva carrera. Si mecatrónica ahí la lleva sufriendo, pues otra carrera más de esa índole, pondrían el grito en el cielo, muchos otros departamentos, porque prácticamente mecánica por sí sola ya se haría casi una división al tener tres carreras, ¿no? Sería la división de ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, pues creo que eso está lejos de pasar, pero está ahí la propuesta, ¿no? Están ahí las ideas. Bueno, un invernadero es un biosistema cuya función es proporcionar y controlar las condiciones ambientales para optimizar el potencial genético de las plantas.
Les decía yo la vez pasada también, algo bien importante que se debe de considerar para, para el, para el caso de la implementación de cultivos dentro de invernadero es la semilla. Y fíjate algo que está plasmado de manera implícita aquí en esta definición. O sea, voy a optimizar el potencial genético de las plantas. Entonces, pues me conviene utilizar variedades mejoradas, o sea, variedades de cultivo, variedades de plantas que ya tengan ese potencial genético en la propia semilla, ¿no? Desde la semilla, que sea una buena semilla. Si voy a intentar sembrar este chile, pero eh, voy a sembrar la semilla de lo que obtuve, lo que fui obteniendo de mis residuos de la cocina, pues obviamente voy prácticamente destinado al fracaso, ¿no? O escatimo en esa situación. ¿Por qué? Porque la semilla certificada o la semilla de calidad, pues es semilla cara. Ahorita yo creo que anda en el mercado una semilla de una planta de jitomate, una semilla de jitomate, alrededor de 4 pesos. Les venden un paquetito de 1000 semillas en 4000 pesos, pues. Y habíamos dicho que más o menos para una hectárea de invernadero, pues se ocupan 3.5 plantas por metro cuadrado. Pónganle 4 plantas por metro cuadrado, ocuparían 40,000 plantas. Eso teniendo el 100% eh, o sea, el 100% de emergencia, pues, que les nacieran las 100, de las 100 semillas que planten las 100, pero pues generalmente andan esas semillas certificadas en el orden del 95%. Por lo tanto, pues van a ocupar más, ¿no? Vamos a pensar que van a ocupar 45,000 semillas en una hectárea de invernadero, pues eso multiplíquenlo por 4. Nada más en semilla, pues cuánto se están gastando, alrededor de 180,000 pesos para una hectárea en semilla. Entonces, eso es, eso es importante, ¿no? O sea, que tengan esas nociones. Y sí, eso se ve reflejado, incluso no nada más en invernaderos. Por ejemplo, cuando yo sembré la papa, me vendieron semilla, pues no semilla certificada, pero sí era semilla que era la ¿cómo se llama? La primera generación, o sea, G1 de una semilla certificada. Y aparte fue semilla seleccionada, que tuviera buen tamaño, que tuviera, ¿cómo se llaman? Los brotes que se vieran pues de buena calidad y sí fue semilla más cara, pero pues fue semilla resistente. Al final cuando cayó una granizada y muchas plantaciones empezaron a decaer por su poco potencial genético que tenían. Sin embargo, esa semilla, esa planta que surgió de esas semillas de papa, resistió y tuvo el potencial para recuperarse después del granizo. Entonces es importante pues la semilla. Ya estoy abundando mucho, pero bueno, es parte pues de lo que les comentaba también que ahorita en este curso pues es ustedes que tengan pues platicarles las experiencias que se ha tenido pues a lo largo del desarrollo profesional en varios aspectos, ¿no? Y bueno, ese potencial genético que les digo de las plantas se va a ver reflejado en los procesos de crecimiento, desarrollo y muchas de las veces en el rendimiento. Y el rendimiento pues es, además de la cantidad de producción que tenga, también la calidad de esa producción es importante. Bueno, vamos a continuar. Eh, eh, ¿A qué se refiere el manejo de invernaderos? Y aquí pues quiero ser claro, vamos a, vamos a establecer pues esa definición, sobre todo porque pues así se llama la materia, así se llama el curso, manejo de invernaderos. Pero ¿qué es lo que vamos a aprender? Dice, significa, además del manejo del cultivo en sí, ojo, además de ese manejo del cultivo en sí, no solamente va a ser el cultivo,
sino un control óptimo de los factores ambientales. ¿Cuáles factores ambientales voy a considerar? Sobre todo la radiación solar, la temperatura, la humedad, la luz y la concentración de, de CO2, de dióxido de carbono. Para este proceso se realizan prácticas agronómicas, se utilizan sistemas de calefacción, ventilación, enfriamiento, lámparas, humidificadores, instalaciones de riego, sensores y otros aparatos de medida de control. Vamos a estar buscando las alternativas que pudieran existir para, para llevar a cabo o para explicarles algunas prácticas. Será complicado, obviamente, hacer el desarrollo de esas prácticas in situ, ¿no? En los lugares donde se encuentran, pues, pero veremos la forma de desarrollar alguna práctica, ¿no? Entonces, este, vamos a continuar. Si hay alguna duda, pues ya saben, ya más ustedes están más familiarizados que yo creo con esta plataforma. Pero si hay alguna duda, levanten la manita y ahí yo la voy a observar para hacer algún comentario o si alguien quiere compartir alguna experiencia de sus vivencias, pues también son bien recibidas, ¿no? Eh, Aquí podemos escucharlos. Sobre la materia, ¿no? Capaz de que se me ponen aquí a llorar porque los dejó la novia. Bueno, vamos a continuar. Concepto importante. Las buenas prácticas agrícolas, las BPA, son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos. Eh, Ojo, un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. De hecho, hay algunas certificaciones en México que se basan en esta parte, ¿no? De las buenas prácticas agrícolas, según lo que recomiendan organismos internacionales como la FAO o incluso como la USDA o la United States Department of Agriculture, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es así, USDA. Este, es ellos. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, alguien quería hablar, creo. Pero bueno, ya no habló. Si tienen igual, repito, algún comentario, pues háganlo saber. Este, entonces, les decía, esas buenas prácticas agrícolas son una serie de lineamientos que se tienen que seguir para, para asegurar pues la higiene en los alimentos y propiciar la salud. Por ejemplo, así algunas normas que pudieran ustedes eh, conocer es el uso de sanitarios pues en las plantaciones o en los proyectos donde se encuentran los invernaderos, que es que la gente no haga sus necesidades fisiológicas al aire libre, pues. ¿Por qué? Porque pues esa situación luego pues, puede ir a las plantas, ¿no? O a los mismos frutos. O por ejemplo, los invernaderos tienen esa restricción de no tener, eh, disminuir al máximo o si es posible eliminar el uso de soldadura. ¿Por qué? Porque esa soldadura se corroe fácilmente y puede ser que ese óxido pues caiga también en un fruto, eh, etcétera, ¿no? Entonces son muchas prácticas agrícolas. Aquí vamos a retomar conforme vayamos avanzando algunas de las más importantes a considerar, ¿no? Eh, Muchas veces hay toda una serie de lineamientos y que este, muchas veces son difíciles de saltar. Ya en que luego se comenta pues que aquí
en México, pues todo se puede, ¿no? Y que con una mochada, pues ya se pueden hacer las cosas, pero no siempre es así. O sea, es obvio, pues, que el mercado mejor pagado, pues es el mercado estadounidense. Y entonces, eh, son muy eh, severos en cuanto a la normatividad. Y al detectar cualquier falla, no andan con cosas, ¿no? Sino que simplemente vetan a la agrícola. Entonces, las mismas agrícolas han intentado, al ver que sí se cumplen esas restricciones de mercado, pues lograr el éxito en sus prácticas. Y hay organismos certificadores aquí en México, como el Senacica, ahorita no recuerdo algún otro, que regula esas buenas prácticas o vigila, es un organismo encargado de vigilar las buenas prácticas en cuanto a la sanidad vegetal. Entonces, vamos a continuar. Vamos a entrar de lleno, o vamos a entrar ahorita en unos aspectos de caracterización de los invernaderos. Eso es algo que, ojo, últimamente ha crecido pues la referencia o las publicaciones acerca de esta situación, pero eso es relativamente reciente, ¿eh? Anteriormente muchos de los invernaderos, o hay un libro también publicado aquí en México, sobre manejo de invernaderos o sobre invernaderos, que lo publicó un maestro de la preparatoria que se llama Aurelio Bastida Tapia. A lo mejor a alguno de ustedes este, les dio clases por ahí en la preparatoria, luego dan en el propedéutico. Y el profe Bastida hizo una caracterización de los invernaderos en México. Sin embargo, esa caracterización que hizo él, este, fue una caracterización meramente eh, agronómica, o sea, qué tipo de cultivos se pudieran hacer, a lo más que llegó desde el punto de vista ingenieril fue a la forma del invernadero. Ojo, no estoy criticando, que quede claro, ¿no? El profesor Bastida es mi amigo, no estoy criticando o minorizando el aporte que él hizo en cuanto a la caracterización de invernaderos. Sin embargo, pues él hizo esa caracterización meramente agronómica. Entonces se adolecía pues en México, porque en México somos muy dados a hacer las mexicanadas que todos conocemos, o hacer ese ingenio mexicano, ¿no? Y en México empezaron a surgir cuando se dio el boom de los invernaderos, por allá a principios del siglo, que fue en los años 2000 por ahí. El crecimiento fue exponencial de las zonas cubiertas o las zonas bajo cubierta de invernaderos en México. Creció en unos 5 años en alrededor del 600% la superficie cubierta. Ahorita ya se ha mantenido, o el crecimiento este, no es tan exponencial, pero en ese momento sí. Y entonces cuando surgieron así, que se dio el boom de los invernaderos, sobre todo por los apoyos gubernamentales que existieron en su momento, pues hubo muchas empresas dedicadas a la construcción, este, talleres de herrería, que se empezaron a dedicar a construir invernaderos y inventaron diversas formas, ¿no? Como Dios les dio licencia. Y no existía una norma oficial mexicana de construcción de invernaderos, que ahorita ya existe. Eh, no había mucha vigilancia en cuanto a todos esos aspectos, y entonces pues se crearon una gran variedad de invernaderos. Entonces existía la necesidad de crear una caracterización de los invernaderos, al menos de los que existían aquí en México, y tener información acerca de los invernaderos que se construyen o que existían en el mundo, ¿no? Entonces, pues existe una gran diversidad de invernaderos en cuanto a forma, dimensiones y materiales que se utilizan. ¿De qué depende esa diversidad? Pues se debe básicamente al tipo y características de los cultivos en su interior. Así, ¿verdad? Muy rápido. Por ejemplo, si tengo cultivos de crecimiento indeterminado, donde
donde esos cultivos pues requieren altura, por ejemplo el jitomate, por ejemplo el pepino, por ejemplo el melón, aunque se les haga raro, también se produce en invernadero, por ejemplo el chile, ya sea pimiento o otro tipo, otra variedad, ocupan crecer esas variedades. Por lo tanto, ¿cómo van a ser los invernaderos? Pues van a ser o van a tener la tendencia de ser invernaderos más altos, solamente por el tipo de cultivo. O, o, por ejemplo, en el caso de las eh, de los ornamentales, les decía el otro día, he visitado ya varias veces la plantación más grande de Nochebuenas bajo cubierta que hay en México. Y pues las Nochebuenas no necesitan espacio, ¿no? Hacia arriba. Entonces esos invernaderos pues van a ser invernaderos pequeños. No ocupo invernaderos con gran altura. Simplemente ocupo invernaderos donde se puedan hacer las labores culturales en, dentro del sistema, ¿no? Ese es lo que me define la forma y las dimensiones de los materiales. Las condiciones ambientales del sitio donde se emplazan es otra condicionante. Por ejemplo, en lugares donde son lugares fríos, pues se recomienda que los invernaderos tengan la menor altura posible. Y eso es lógico, incluso hasta en las casas, ¿no? Cuando hay lugares fríos, las casas son pequeñas. Pues, ¿para qué? Pues para que guarden el calor más fácilmente. Y está la contraparte, cuando en zonas tropicales, cuando se tienen las zonas tropicales, esos invernaderos van a ser de porte alto, ¿no? Necesitan ventilaciones, ese tipo de construcciones. Los objetivos y los métodos de producción. Ahorita les voy a enseñar un método de producción donde la producción NFT, donde las la producción se da en columnas, pues hacia arriba. Entonces voy a necesitar o voy a tener que considerar ese método de producción cuando yo haga el diseño del invernadero para definir la forma y las dimensiones. Eh, ¿Qué dice ahí? También el nivel de tecnología utilizado. Bueno, ese valor o ese dato, pues depende mucho la mecanización. Por ejemplo, si yo hago labores culturales con un motocultor, o si incluso puedo meter un tractor de porte bajo, dentro del invernadero, pues debo de considerarlo al momento de hacer el diseño, el control ambiental y la automatización. Este, por ejemplo, un dato ahí, digan, ¿y qué tiene que ver mucho el control ambiental sobre las dimensiones y la forma? Pues es evidente, por ejemplo, es recomendable cuando yo hago una planta o el diseño de planta del invernadero, o sea, de la vista superior, que la configuración tenga una tendencia a ser una configuración rectangular. Digo, ¿para qué? Pues para que no me afecte tanto la circulación del aire. ¿Por qué? Pues hay siempre una dirección de aire dominante, pero es dominante, no es la única, ¿no? Entonces puede haber cambios en la dirección del aire y eso me provoca cambios en la ventilación. Y entonces si tengo, por ejemplo, una situación en la que tengo un invernadero muy largo, pero la dirección del aire me coincide con la dirección longitudinal de ese invernadero muy largo, pues va a ser muy complicado generar una buena ventilación. Por lo tanto, la propuesta debe ser un invernadero de porte cuadrado para que no haya ese tipo de detalles cuando hay cambios en la dirección del aire. Y bueno, la automatización pues también es algo importante, ¿no? Eh, Nosotros pues aquí en la República tenemos generalmente invernaderos de baja tecnología o de tecnología media. Son la mayoría de los invernaderos. Hay pocos invernaderos de alta tecnología. Aquí en Querétaro se creó un agroparque, el agroparque que también he tenido la fortuna, gracias al glorioso Chapingo que nos manda de viajes de estudios. He tenido la fortuna de visitar pues ahí en el agroparque que está en Querétaro. Y pues sí, ahí hay plantaciones o hay construcciones de invernaderos de alta tecnología. Y pues son empresas transnacionales
con mucho poder adquisitivo, ¿no? Sin embargo, la gente de Aguarache, vamos a decirlo así, pues generalmente opta por tecnologías término medio, de un nivel de 0 a 10, pues tecnologías de 4 o 5, de nivel tecnológico, o incluso más bajas, ¿no? Entonces, esos son más o menos los grados de automatización que hay en México. Vamos a continuar. Voy a presentarles ahí, por ejemplo, un ejemplo de un arreglo estructural de un invernadero unimodular, o sea, de un solo módulo, un solo túnel. Pero observemos, pues ahí ya la configuración en forma de arco que se tiene. ¿Qué más podemos ver ahí de cosas relevantes? Puedo observar, por ejemplo, la separación entre columnas a lo largo del invernadero, que sería de 1.5 metros. El ancho de ese módulo, que es un ancho de 8 metros, etcétera, ¿no? Pero ahí quiero que se observe esa estructuración que existe, pues, un arreglo estructural en la parte del techo, una tendencia a generar triángulos, como siempre, o como se los he comentado. Los triángulos me generan, es la configuración estructural más rígida, o sea que se opone más a la deformación. Entonces es interesante y que al menos los conozcamos, ¿no? Por ejemplo, ahí están unos tipos de invernadero. Esos invernaderos, pues observen la forma que se les intenta dar, una forma aerodinámica, con esos arcos en la parte superior, pero además de esos arcos, como que si se fijan al nivel del canalón, pues es relativamente bajo, pero hacia la parte de arriba son invernaderos muy altos, y aparte en la parte superior se les coloca las ventilas cenitales, tienen un espacio donde se colocan esas ventilas cenitales que hacen el efecto chimenea. Es decir, por ahí sale el aire caliente y va a recircular y va a entrar aire frío, lo que me permite hacer un mejor control del clima dentro del invernadero. Este, eso está comprobado, pues, científicamente. Alguien, si a alguien le interesa, pues por ahí hay algunas ideas de modelación, donde hace falta mucha investigación para hacer modelos de CFD, se llaman, eh, modelación se llaman Computational Fluid Dynamics, la dinámica de los fluidos, o dinámica computacional de fluidos, esa es la definición en español, pero el nombre en inglés es CFD, análisis CFD, que se pueden hacer en un software que se llama ANSYS, a lo mejor ustedes lo conocen. En ANSYS, pues lo que se hace se hace la configuración geométrica de todo el sistema y se generan las condiciones climáticas dentro y las condiciones climáticas fuera, al interior y al exterior, y se hace arreglos vectoriales, más o menos del movimiento del fluido dentro del invernadero, y se hace una simulación. Lo estoy diciendo así muy rápido, pero eso es todo un trabajal, ¿no? Y al final se observa cómo esa forma estructural curva, pues me genera una mejor dinámica del fluido dentro del invernadero, un mejor movimiento del fluido, lo que me lleva a que los mecanismos de control sean más eficientes, o sea, me logren mejorar, me logren aumentar la velocidad en cuanto a la variación climática dentro del invernadero. Entonces, eso es importante, y eso es diseño puro, ¿no? O sea, se logra bajo el diseño. Eh, Ahí observen cómo está toda una serie de sistemas, una planta de invernaderos con una gran cantidad de estructuración en la parte del techo. Pero ahí vean el manejo. Para empezar, tiene ground cover, o sea, tiene cubierta la parte del suelo. ¿Para qué me sirve esa cubierta en el suelo? Pues me sirve
para varias cosas. La primera, pues que no salgan malezas o que no salga hierba pues en el invernadero y evitarme el costo de mano de obra. Luego, pues también esa cubierta lo que me hace es que aumente la radiación solar. O sea, hay un reflejo de la luz porque es una cubierta blanca y entonces las plantas tienen un mejor aprovechamiento, ¿no? Este, todas las plantas, pues ahí se observa, hay un tubo, pues, en el pasillo. Ese tubo puede ser un tubo de radiación donde se hace circular agua caliente o se hace circular algún fluido con el cual se va a elevar la temperatura dentro del invernadero. Y muchas de las veces también me sirve de riel para los carritos de cosecha, ¿no? Y luego tengo un sistema de riego, pues también ahí se alcanzan a ver las pipetitas cada una de las plantas. eh, y entonces, pues prácticamente yo estoy haciendo, o estoy considerando todas las situaciones para que esas plantas estén como si estuvieran en Cancún, a gusto, pues esas plantas. No están estresadas por nada, todo lo que necesitan lo tienen allá a la mano y no sufren por esa situación. Entonces, este, hay también técnicas de manejo en las que se estresan a las plantas, ¿eh? No crean que todo es miel sobre hojuelas. Por ejemplo, les comento así una situación así rápida. Este, en Rodeo, ahí en Durango, en un municipio de Durango, intentaron este, producir orégano en invernadero, ¿no? No, pues vamos a tener ahí el orégano controlado y demás. Y pues sí creció y unas hojotas y demás, pero lo que ocurrió fue que pues era un orégano con muy poco sabor o casi prácticamente nulo sabor. ¿Por qué? Porque no tenía el estrés hídrico, uno, o sea, no sufría, el orégano está acostumbrado, crece silvestre, ¿no? Entonces, su sabor se debe en gran medida a que está estresado por no tener agua, entonces busca ese mecanismo para tener agua y en ese estrés es donde se origina en parte su sabor. Y la otra es que también como está a la intemperie de manera silvestre, pues también tiene ese olor o ese sabor para eh, protegerse él mismo de los depredadores. Y entonces, ¿qué pasaba con el orégano dentro del invernadero? Pues que no funcionó, pues no olía nada. Y pues lo que importa del orégano no es en sí la hoja, ¿no? Sino en sí el sabor, el olor. Pues no olía nada porque pues estaba muy cómodo. Entonces no siempre es viable tener a las plantas bajo las condiciones óptimas de que no sufran por nada. Hay ocasiones en las que se tienen que estresar o incluso muchas de las veces, por ejemplo, es una técnica también que existe cuando se coloca a la semilla, bueno, que se coloca ya la plántula como tal, a esa plantulita, hay ocasiones en que se estresa también hídricamente o no se les aplica tan continuamente el riego para que sufran de agua y a la vez que están sufriendo de agua, la misma planta busque esa agua y al hacer esa búsqueda de agua haga más fuerte su sistema radicular, sus raíces. Entonces, al tener raíces más fuertes, pues ya después cuando se le provee de nutrimentos o de un sistema de fertirrigación, pues va a aprovechar más rápidamente. Pero si siempre la tenemos cómoda, si siempre le llevamos todo hasta la boca, pues esa planta también va a carecer pues de un sistema radicular bueno, de unas raíces buenas. Entonces, hay ocasiones en las que sí se debe de estresar esa planta, pero esas son técnicas de manejo de cultivo, que tiene que ver con el manejo de invernaderos. Vamos a continuar. Ahí está esa imagen donde les decía, es un invernadero eh, que tiene columnas llenas de lechugas. Es una técnica de producción que se llama, les digo, técnica NFT, donde se hace circular los nutrientes sobre, este, sobre sobre las columnas y entonces la planta es un sistema de hidroponía, pues la planta está adquiriendo sus nutrientes en base a ese fluido que está circulando.
este, sobre, sobre las columnas, ¿no? Entonces, ahí también pues debo de considerar esa situación al momento de hacer el diseño. Si voy a tener una producción de NFT, es un sistema de recirculación eh, del líquido de fertirriego, ¿no? Entonces ahí está, eso está interesante, está muy interesante. Ahorita está siendo muy utilizado pues el sistema NFT. Ahí está otra, otra imagen. Vean la estructuración que se tiene pues ahí en ese invernadero. Pero si observamos, pues una cosa importante es la claridad que existe dentro del sistema. O sea, es un sistema que a pesar de que hay mucha estructuración, también es un sistema que tiene buena radiación solar, tiene una buena eh, relación de transmisibilidad, los plásticos que se están utilizando en la cubierta, pero también esa relación de transmisibilidad también se observa fuertemente por la situación del ground cover que está en la parte del suelo, o sea, la cubierta blanca que hay en el suelo. Entonces es importante pues también ahí. Ahí está otro ejemplo, por ejemplo, este, una situación ahí de las plantas. En ese caso es una producción de ornamentales. Si se fijan en la producción de ornamentales, en la parte de arriba hay unas lámparas, ¿no? Entonces esas lámparas son para provocarle luz. Muchas de las veces, si van a la zona de Villaguerrero, aquí en el Estado de México, cerca de Toluca, van a observar que de repente en la montaña no hay casas, pero hay mucha luz, ¿no? Ah, pues es que es una de las principales regiones en México de producción de flores, producción de ornamentales, y entonces tienen que proveer esa luz. O luego hay estudios que también se han realizado aquí en la Universidad de Chapingo, de cómo incide esa luz en la coloración o en la pigmentación que tienen las plantas. Entonces, ya ven que a la gente generalmente le gusta eh, lo extravagante, ¿no? Este, o lo no tan cotidiano. Ah, pues yo mediante exposición de la planta a periodos largos de luz de la flor, puedo modificar su color. Eso incide en el color. Y entonces al incidir sobre su color, pues tengo una flor más exótica. Y obviamente una flor más exótica de una especie, aunque sea una rosa, la de las más comunes, pues no necesariamente tengo que gastar miles de pesos en mejoramiento genético para modificar el color de esa rosa, sino que voy a modificar el color mediante la implementación de la luz. Entonces esa es otra técnica, pues. Y obviamente también algo que tenemos mucho que ver, pues desde aquí los alcanzamos a ver los motores, pues son los sistemas de riego, ¿no? La automatización en cuanto a los sistemas de riego. Sería importante, ojalá y pues alcancemos, o ya que regresemos, no sé cuándo se vaya a acabar este show de la pandemia, pues, pero ojalá y un día podamos, aunque sea fuera ya de la clase, yo me comprometo a llevarlos a realizar un recorrido, una visita a algunos de los invernaderos más tecnificados que tenemos dentro de la universidad, aquí mismo en Chapingo. Fácilmente sí nos aceptan ahí en La Cerona. Tienen una máquina de riego bastante buena, bastante grande, eh, donde pues al menos que la miren y que vean el tipo de control que se tiene, todo el circuito electrónico que se involucra, eléctrico y electrónico, para activar y desactivar esos motores y los diferentes tipos de bombas. En La Cerona es uno y por acá en el ranchito hay otro, el invernadero del doctor Enrique Rodríguez, que seguramente nos acepta sin ningún problema, el del mismo doctor Felipe Sánchez del Castillo, ahí también nos puede recibir. Y entonces que ustedes observen todos esos mecanismos o todas esas
componentes que se tienen en una planta. Seguramente ya han visto en alguna visita, en algún recorrido, pero pues sería bueno que ya con unas nociones más fuertes de esta situación, pues ustedes lo pudieran corroborar en el lugar, ¿no? Entonces, ahí está, jóvenes, esa era la idea de la plática de hoy. Como les digo, no hemos hecho cálculos hasta ahorita. Siempre es difícil de entrar luego al proceso de, de cálculos y más cálculos. Sin embargo, vamos a hacerlos. Yo sé que es la parte que a ustedes más les gusta, ¿no? De, de los cursos, cuando tienen problemas. Así somos los ingenieros generalmente, ¿no? Que buscamos problemas. Entonces, pero va a haber, ya después van a querer no tantos problemas, van a querer una clase más platicada como las de ahorita, ¿no? Entonces, no sé, alguna duda, algún comentario que tengan ustedes, si quieren externarlo, pues adelante. Yo tengo una. Dígame. La lámina que pasó sobre el invernadero tecnificado, ¿es necesario utilizar tanto acero en las riostras? En las riostras. A ver, vamos a verlo. Ese. Ese. Seguramente ese invernadero, está así con mucha cantidad de acero. Yo les decía, a pesar de que tiene mucho acero. Si te fijas, son perfiles ligeros, no son perfiles tan gruesos. Y sí se puede, o se pudiera hacer un tanto más ligero, pero seguramente en ese tipo de invernaderos, como es de alta tecnología, va a tener mucha producción y entonces todo el peso del cultivo se va hacia la estructura. Luego también hay diferentes equipamientos, ahí no se ve ningún calefactor en la fotografía, pero sí, generalmente se colocan también calefactores y entonces eso me lleva a que la estructuración vaya siendo cada vez más robusta y no robusta porque en ese caso lo que ocurre es que no tiene una estructuración robusta, o sea, no son perfiles gruesos. En México lo que hacemos es generar muchos perfiles con mayor dimensión. Esa fotografía no es de aquí, es sacada de una publicación española. Este, y entonces lo que ocurre es que disminuimos la estructuración, pero aumentamos los calibres de los materiales que utilizamos. En ese caso son perfiles más ligeros. Entonces es por eso que tienen gran cantidad de estructuración ahí. No sé, a lo mejor se tendría que hacer el estudio si es necesario tanta estructuración, ¿no? Hacer el análisis estructural. Sí, gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene otro comentario? No. Bueno, si no tienen más dudas, pues yo concluiría pues la clase de hoy con esta presentación. Este, por ahí nos volvemos a ver en la siguiente sesión el día martes. Por ahí programo, no sé si ya la programé de manera automática, que sea semanalmente la que tuvimos el martes pasado, pero si no, pues ahí, por ahí la programo. Entonces, sería todo. Nos vemos la siguiente Profe, sesión. profe, Dígame. Pues, eh, no, nos había dicho también de los libros en digital o la información que tenía en digital de la bibliografía. sí, Miguel. La subo ya a la plataforma. Subo los diferentes libros que tengo. Son varios. Ahí para los que tengan casi todos están en inglés. Busqué el del maestro Felipe. A lo mejor tú puedes ahí acceder más fácilmente, Miguel, al del maestro Felipe Sánchez, que se lo pase al maestro Nacho, no sé, porque ahorita está cerrada pues la biblioteca, está en la librería, perdón, de Chapingo,
pero no está funcionando. Lo busqué y generalmente a mí el que me proporciona libros es también el ingeniero Lobato, pero ahorita no está, anda en Guerrero. Entonces no pude acceder a ese libro, al menos para presentárselos por aquí, que es una muy buena referencia, aparte de referencia mexicana, referencia de Chapingo. Entonces, por ahí a ver si lo puedo conseguir. Pero sí, yo les subo, Miguel, allá a la plataforma los libros que tenga, sin problema. Sale, muchas gracias. André. Bueno, ahora sí, pues ahora sí me despido. Que tengan buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Mucho gusto saludarlos. Igualmente, profe. Gracias, profe. Nos vemos Hasta luego. el martes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.